Me voy iniciando grabación. ¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar más. Hoy vamos a hablar sobre el sistema híbrido Vitalik Vortex. Vamos a dar un conteo de 5 minutitos más en lo que entran los demás oyentes y por favor, pues un poco de calma en lo que se ingresan más personas.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es el ingeniero Mauricio Dávila de Fuloc. Les agradecemos mucho la asistencia a este webinar más técnico comercial sobre la tecnología híbrida de Vitaulic Vortex. Hoy contamos con una invitación muy especial de la presencia del ingeniero Adalberto Durazo, especialista en estos sistemas avanzados de soluciones de supresión contra incendios. El ingeniero Adalberto es vendedor comercial técnico encargado del área del noreste del país, junto con el ingeniero Luis Rodríguez. Ellos se encargan de toda la venta y distribución del equipo de Vitaulic Vortex dentro de pues estos estados del noreste, Saltillo, Coahuila, Durango, etcétera. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y al equipo de Fuloc por prestarnos este tiempo para poder platicar un poquito del sistema de Vortex. Como les comentaba, Mauricio, va a ser una plática un poquito técnica comercial. Digo, la idea aquí es que vayamos avanzando conforme a la presentación. Si van saliendo dudas, que vayan preguntando, vayan levantando la mano. Ahí ya nada más le voy a pedir al equipo de Fuloc que me ayude para ir viendo el tema de las preguntas, porque yo los voy a dejar de ver durante la presentación. Pero, pues, básicamente es eso, platicarlo. Vamos a hacerlo un poquito más interactivo de ser posible. Y, pues, digo, si gustan, podemos ir comenzando. Adelante, ingeniero. Entonces, les voy a compartir pantalla. También. Nada más, ustedes me dicen cuando vean. Claro que sí. Los invitamos de igual forma a colocar todas sus preguntas, dudas o comentarios en el chat y yo las voy a estar tomando e interrumpiendo aquí a nuestro compañero Adalberto. Iniciamos, gracias. Va, perfecto. ¿Ahí ya ven? Sí, ya se ve. Va, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de sistema Vortex. Sistema Vortex es un sistema híbrido de supresión, es el único sistema híbrido de supresión que existe en el momento, y esta plática va un poquito enfocada a temas de data centers, específicamente riesgos eléctricos que pueden haber en este tipo de sistemas. Entonces, vamos empezando con la presentación. Lo primero que quiero comentar, por lo mismo de que esta va a ser una plática un poquito más interactiva, es más de estar preguntando y resolviendo dudas. Toda la información que viene aquí en esta presentación es información que he recabado durante mi experiencia como instalador y en esta parte de ventas en Vitaulic. Cualquier duda que yo no pueda tener en este momento, con muchísimo gusto la guardamos y se les hacemos llegar la respuesta específicamente de cada cosa que pueda quedar pendiente, ¿no? Bueno, entonces vamos empezando aquí. Riesgos especiales. Normalmente, ¿qué podemos llamar un riesgo especial o riesgos donde nosotros podemos aplicar un sistema de supresión en el que queremos que tengamos la seguridad de que vamos a apagar el incendio o extinguir el incendio, pero a la misma vez necesitamos proteger todos esos equipos que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque suelen ser equipos de alto costo, tanto como el equipo en sí, como la operación. Entonces, no podemos detener operaciones por la falla de algún equipo. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver normalmente en data centers, generadores, cuartos de generadores, cuartos de monitoreo, todo lo que tenga que ver con equipos que estén funcionando y no podamos detener la operación. ¿Ok? Ahora, agentes de supresión contra incendio. Aquí preguntando, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para tener un fuego? Normalmente nosotros le llamamos triángulo del fuego. Este triángulo del fuego está compuesto por 3 elementos. Para nosotros poder tener fuego necesitamos mínimo estos 3 elementos. ¿Qué elementos son estos? El primero, bueno, voy a hacer así una analogía que me gusta hacer para hacerlo un poquito más claro. Cuando nosotros queremos hacer una carne asada, nosotros necesitamos que para prenderlo necesitamos el carbón, vamos a decir, que va a ser nuestro combustible. A veces cuando queremos encenderlo, como que estamos batallando, que no agarra bien el fuego y empezamos a echarle aire ahí con un plato, con un abaniquito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos inyectando oxígeno en nuestra mezcla. Y por último, tenemos la parte de la energía, que en este caso pudiera ser un encendedor, un cerillo, ¿no? Que es lo que le va a dar la energía suficiente para poder al combustible tener ignición. Entonces, son estos 3 elementos clave para nosotros poder tener oxígeno, perdón, para poder tener fuego. Entonces, si ya tenemos fuego, sabemos cómo se compone, necesitamos saber qué elementos eliminar o cómo eliminar cada uno de estos elementos para poder eliminar el fuego. Entonces, hablando de la parte de la energía, podemos utilizar agentes químicos, halocarbonados o fluoracetonas que nos pudieran ayudar a enfriar la habitación para poder bajar la energía y bajar la temperatura y eliminar
esta parte del triángulo del fuego. En el tema del oxígeno podemos utilizar gases inertes a alta presión, como pudiéramos hablar de un CO2, por ejemplo, que nos ayudaría a desplazar el oxígeno por la diferencia de densidad entre ellos. Ahora, el sistema Vortex, les comentaba, es un sistema híbrido, que quiere decir que estamos atacando dos de estos elementos al mismo tiempo. ¿Qué dos elementos son? Es el oxígeno y es la energía. Ahorita vamos a platicar un poquito más cómo es que cada uno de ellos interactúan en el sistema. Ahora, hablando de la parte de los sistemas de supresión, ya tenemos una larga historia en temas de sistemas de supresión. Hay muchos sistemas de supresión en el mercado que hemos estado manejando durante varios años, pero algo muy interesante entre esto es que varios de esos sistemas de supresión han estado teniendo problemas con temas de calentamiento global y contaminación. Eso lo hemos podido ver a través de todas estas reuniones que se han hecho, todos estos reportes, estos white papers que han salido, como el protocolo de Kioto, de Montreal, de París, donde se ha platicado de cómo afectan estos elementos al medio ambiente, afectando tipo la capa de ozono y las personas que están alrededor de estos productos. Entonces, esto es algo bien interesante porque conforme hemos ido avanzando, nos hemos ido topando con este tipo de situaciones en cada uno de estos sistemas de supresión. Y ahora que vamos a hablar del sistema de Vortex, vamos a ver que no vamos a tener este problema a comparación de otros elementos. Ahora, hablábamos de sistema de supresión híbrido. ¿Qué quiere decir que es híbrido? Bueno, son dos elementos. Normalmente nosotros vamos a ver una normativa NFPA que nos va a regir cada uno de estos sistemas, ¿ok? En el caso de nosotros, como vamos a utilizar dos elementos, uno para el oxígeno, que va a ser el nitrógeno, y dos para la energía o temperatura, que va a ser el agua, nosotros estamos aplicando a una norma en específico, pero antes de esto había una confusión. ¿Por qué? Porque no se entendía muy bien cómo es que funcionaba el sistema de Vortex o cómo estaba compuesto o qué era la función. Entonces, había momentos en los que nos podían catalogar como un sistema de agua nebulizada que está regido por la NFPA 750 y había otros donde nos decían, no, ¿sabes qué? Es que como tienes nitrógeno, tú te tienes que ir por la NFPA 2001, que es para agentes limpios, ¿no? Ya platicando mucho sobre cómo funciona el sistema, cómo se compone, qué funcionamiento tiene y qué es lo que lo hace híbrido, se estuvo revisando con muchas personas o aseguradoras, lugares con diferentes autoridades para revisarlo. ¿Quiénes fueron estos? Instaladores principalmente, que eran comentarios que nos iban haciendo sobre cómo funcionaba el sistema, aseguradoras como FM Global, por ejemplo, autoridades y laboratorios que puede ser ULFM, fabricantes, así como Vitaulic, con otros fabricantes de otras marcas que nos pudieran asesorar en todo esto, usuarios finales y especialistas. ¿Para qué? Para nosotros poder lograr una normativa que pudiera regir este sistema Vortex como lo que es, como un sistema híbrido. Gracias a toda esta colaboración de todos estos participantes, nosotros pudimos lograr que se generara más bien la NFPA 770, que es el estándar para sistemas híbridos específicamente con agua y gas inerte, que aquí es donde ya entramos nosotros. ¿Va? Entonces, eso es lo que ya nos diferencia de otros sistemas de supresión que puedan tener agua o puedan tener agentes limpios. Este ya es un elemento compuesto de ambos. Ahora, ¿qué tipos de fuego podemos apagar con sistema Vortex? Podemos utilizarlo básicamente en los tres más comunes, tipo A, B y C. Esta plática va más relacionada a temas eléctricos, pues, que pudieran ser como el tipo C, el tipo A, tipo de combustibles. Entonces, ahorita vamos a desglosar un poquito de esa información. Ahora, ¿qué aprobaciones tenemos por parte de Vortex? ¿Qué es lo que nosotros ya estamos seguros que cumplimos con normativas de aprobaciones? Podemos decir en el caso de de FM, que tenemos dos: el estándar para sistemas híbridos, que es lo que somos en este momento, y el estándar de agua nebulizada, que no somos como tal agua nebulizada, pero
lo que les comentaba. En algunos casos nos decían, es que tú tienes que aplicar como agua nebulizada porque estás utilizando agua en partículas muy pequeñas. Entonces podemos utilizar esa aprobación. También tenemos en el caso de UL, tenemos la aprobación de agentes limpios porque estamos utilizando el nitrógeno y residencial para rociadores, ¿ok? Entonces, esas son las aprobaciones que tenemos ahorita con Vortex. Ahora, ¿qué es el sistema híbrido? ¿O qué es lo que nosotros vamos viendo en esta parte? El sistema híbrido de Vortex, la diferencia es que es muy eficaz en la extinción de incendios. ¿Por qué? Porque estamos atacando dos elementos de este triángulo del fuego. A diferencia de otros elementos, nosotros hacemos estamos eliminando estos elementos de una forma más eficiente, ¿va? Es seguro la salud, que es lo que les comentaba. A diferencia de otros sistemas de supresión, este sistema, como estamos utilizando agua y estamos utilizando nitrógeno, ambos son elementos con los que no vamos a dañar ni la salud de las personas ni la del medio ambiente. No daña la integridad de los equipos. Aquí este es un punto bien interesante porque si ustedes no han escuchado antes del sistema Vortex, cuando yo les digo que tiene agua, a veces hace un poco de ruido que me dices, oye, pero es que tiene agua, o sea, puede afectar a mis equipos porque puede hacer un cortocircuito. En este caso, como estamos hablando de un porcentaje de humedad muy bajo, vamos a evitar tener ese problema de dañar equipos. Ahorita vamos a explicar un poquito más por qué. Y pues lo que les comentaba, además es amigable con el medio ambiente por los elementos que estamos utilizando al momento de hacer la descarga. Este punto es súper importante, no requiere hermeticidad. Algo que van a notar en muchos de otros sistemas de supresión es que al momento de nosotros instalar un sistema, siempre tenemos que revisar que el cuarto sea hermético, que no tengamos filtraciones dentro del cuarto. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna filtración, eso nos afecta en la eficiencia del sistema. En el caso de nosotros con el sistema Vortex, no. Y ahorita vamos a platicar un poquito más por qué no es que lo necesitamos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo funciona esta parte del sistema. Ustedes pueden ver aquí que, como les comentaba, es un sistema híbrido que vamos a mezclar nitrógeno y agua. Estos dos elementos se van a descargar en el mismo emisor, como podemos ver en la parte de arriba. Este es el emisor. Por el lado izquierdo podrán notar que tiene una conexión. En esa conexión va a entrar el agua y por la parte de arriba va a entrar el nitrógeno. Ambos se van a mezclar en la parte del emisor y van a generar esta descarga de un sistema ya homogéneo entre ambos elementos. Algo muy importante aquí es que gracias a la tecnología que tiene este emisor, el sistema está pulverizando el agua a menos de 10 micrones en partículas suspendidas. ¿Qué quiere decir eso? Son partículas muy, muy pequeñas y ahorita les voy a enseñar una gráfica más o menos para que se den una idea. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que al ser partículas muy pequeñas tenemos un volumen mucho más grande de superficie para poder absorber el calor y eso nos ayuda igual para no tener problemas con los equipos. Entonces, les comentaba, uno, con el nitrógeno estamos atacando el oxígeno y dos, con el agua estamos atacando la parte del calor para poder eliminar este fuego. Ahora, les decía, tenemos descarga de una mezcla híbrida entre nitrógeno y agua. Normalmente, nosotros cuando vamos a hacer una descarga de un elemento de un gas inerte, regularmente son sistemas que tienen una presión muy alta al momento de descarga. En el caso de Vortex, no es así. Tenemos tanques a alta presión, pero la presión al momento de la descarga es solo de 25 psi. Es una descarga muy baja. Esto te ayuda a que no vayas a perder la integridad de tu habitación. Igual ayuda con el tema de la hermeticidad. Entonces, realmente es una instalación sencilla porque no estamos hablando de alta presión al momento de la descarga. Y en el caso del agua, solo necesitamos una presión de 5 psi para poder hacer la descarga. Eso quiere decir que no necesitamos equipos especiales de bombeo para poder hacer esta descarga. ¿Ok? Por lo mismo, de que ambos elementos están descargando a baja presión, nosotros podemos hacer la instalación de esta sección para la descarga con tubería de cédula 10, porque no necesitamos tener algo más robusto en el sistema. Todo esto es a baja presión.
Te voy a interrumpir tantito, Sí, claro. Inge. Alan, nuestro compañero Alan Araiza nos hace la siguiente pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre un sistema híbrido versus uno de agua nebulizada que también use nitrógeno, como el Micromist? Ok. Aquí lo que va a hacer la diferencia es el tamaño de la partícula de agua que estamos utilizando. Como les comentaba, en el caso de Vortex, este sistema lo que está haciendo es que descargas el nitrógeno a una alta velocidad que choca con el agua y hace partículas de 10 micrones o menores. Entonces, esta partícula es muchísimo más pequeña que lo que podemos ver en un sistema de agua nebulizada o micromist. Entonces es más eficiente también en esa parte porque utilizamos menos agua y podemos enfriar un volumen bastante amplio. Gracias, Inge. Igual tenemos otra pregunta de comparación de precios, que si un sistema de agente limpio versus un gas inerte versus un Vortex es competitivo para cualquier volumen de los recintos a proteger el sistema Vortex. Aquí hay que revisar algo. Los sistemas como tal no se pueden comparar uno con otro o igualar. ¿Por qué? Porque son sistemas distintos. Cuando tú estás hablando de un sistema de agente limpio, es un sistema que está atacando un elemento, principalmente es la temperatura. En el caso del sistema Vortex, estamos atacando dos elementos, es un sistema híbrido, entonces la tecnología es distinta, pero podemos revisar dependiendo de cómo sea el sistema, qué elementos podemos aprovechar para poder tener una propuesta económica que sea funcional para el sistema y la solución. Perfecto. Igual nos hacen un comentario de con lo último que mencionabas ahorita, ¿toda la tubería del sistema es de la misma cédula desde que sale del banco de cilindros o cambia? Ahorita les voy a mostrar una imagen de eso, pero nosotros tenemos el cilindro de nitrógeno es a alta presión. Del cilindro hacia el tablero, que es el que nos va a regular cuánto volumen de nitrógeno y cuánto volumen de agua vamos a tener al momento de la descarga. Esa sección es en alta presión. Después de nuestro tablero hasta donde estén nuestros emisores, todo eso es baja presión, por lo que podemos utilizar cédula 10. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces Hasta el momento no tenemos. continuamos. Perfecto. Va. Temas de extinción, volvemos, siempre voy a estar repasando lo mismo, ¿no? Siempre estamos tratando como que hacer el enfoque en que estamos utilizando nitrógeno, que es un elemento que tenemos en el ambiente, y el agua. En el caso del nitrógeno, si nosotros revisamos nuestro aire que respiramos, lo que nosotros normalmente respiramos, ¿de qué está compuesto? Vamos a ver que el 78% de este aire que nosotros respiramos es nitrógeno. Solo el 20% o casi el 21% es oxígeno y una partecita de otros elementos, otros gases. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos notar al momento de que estamos utilizando nitrógeno en un sistema de supresión? Que nosotros estamos metiendo más nitrógeno a un ambiente que ya es mayormente nitrógeno, por lo tanto estamos diluyendo el oxígeno, no estamos desplazando el oxígeno. ¿Ok? Quiero nada más hacer énfasis en eso. Estamos metiendo más porcentaje de oxígeno en el ambiente que estamos respirando para poder, perdón, más porcentaje de nitrógeno en el ambiente que estamos respirando para poder bajar ese nivel de oxígeno a grado que nosotros podamos evitar o podamos eliminar o cancelar esta parte del fuego. ¿Ok? Entonces, ese es un punto muy importante. El otro que platicábamos ahí sobre la partícula, el tamaño de partícula, el agua. El agua nos ayuda a absorber la parte de la energía. Entonces, entre mayor volumen podamos abarcar con esta agua, mayor energía vamos a poder obtener. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo partículas muy pequeñas dispersas en el ambiente, flotando en el ambiente, que puedan absorber esta temperatura. Cuando hablamos de 10 micrones, para hacerlo un poco más visual, vamos a ver que acá del lado derecho tenemos un cabello humano, el tamaño de un cabello humano. Ese círculo en naranja es más o menos el tamaño de una partícula de polen y del lado izquierdo podemos ver la partícula de agua de 10 micrones. Ese es el espesor, perdón, el tamaño de una partícula de agua suspendida en un ambiente ya de este sistema homogéneo de nitrógeno y agua. Entonces, se podrán dar cuenta que son muy, muy pequeñas y aquí es donde remarcamos la diferencia con un sistema de agua nebulizada.
Las partículas son muchísimo más pequeñas que nos ayudan a ser más eficientes al momento de eliminar la temperatura y nos ayudan también a utilizar menos cantidad de agua, ¿va? Ahora, en esta gráfica van a poder ver más o menos lo que platicaba ahorita. Cuando nosotros tenemos un sistema de rociadores, una gota pudiéramos verla de esta forma, que va a cubrir esta superficie de 1 milímetro. Si nos pasamos a un sistema de agua nebulizada, pues ya hacemos esa misma gota, la hacemos más pequeña, la repartimos en más partes y podemos abarcar un volumen un poco más grande. Ahora, si esa misma gota la hacemos en un sistema de vórtex con una partícula de tamaño de 10 micrones o menores, podemos abarcar un volumen todavía más grande. Aquí es donde se ve la diferencia para absorber energía y la eficiencia que nos puede dar este sistema. Y les comentaba, cuando nosotros estamos descargando un sistema de vórtex, estamos metiendo más nitrógeno al ambiente, estamos diluyendo el oxígeno, estamos rebajando ese nivel para poder eliminar eliminar el fuego. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo sabemos en qué nivel podemos tener el oxígeno para eliminar el fuego? Este sistema va a bajar el oxígeno a nivel de entre 12% al 14%. En ese rango nosotros ya no podemos tener fuego, pero ojo aquí, esto es muy, muy importante. Si ustedes pueden ver esta gráfica, pueden ver en la línea amarilla que entre el 7 y el 12% que estamos marcando, todavía es posible que una persona esté dentro de ese ambiente y solo va a sentir, se va a sentir un poco cansado, un poco fatigado, algo mareado. Podríamos decirlo que se va a sentir como cuando vas y haces hiking y de repente subes a una parte bastante alta, como que te empieza a faltar el aire, que te empiezas a sentir un poco más cansado. Básicamente eso es lo que está pasando. Estamos teniendo menos oxígeno, pero podemos estar dentro de ese ambiente sin problema. Nada más estaríamos sintiendo como que esos elementos de fatiga. Esto es muy importante porque con otros elementos, por ejemplo, vamos a comentar CO2. Al momento de que tú ingresas CO2 en un ambiente, estás desplazando el oxígeno por el diferencial de densidad entre ambos elementos, ¿ok? Entonces estamos quitando oxígeno. En este caso no estamos quitando oxígeno, solo estamos diluyéndolo. Lo que les comentaba, amigable con el medio ambiente, no tenemos problemas por el temas de dañar la capa de ozono, por temas de potencial de calentamiento global y tiempo de vida atmosférico, pues estamos perfectos porque son ambos elementos, son elementos que están en nuestro ambiente en el día a día y convivimos con ellos. Entonces podemos decir que Vortex es 100% amigable con el medio ambiente, que esto es muy importante, no solo por el tema del medio ambiente como tal, sino por el historial que hemos estado manejando en diferentes sistemas de supresión. Nosotros hemos visto que conforme ha pasado el tiempo, se han hecho ajustes en regulaciones para todo este tipo de elementos que puedan dañar el medio ambiente. Entonces, como nosotros estamos utilizando elementos que en ningún momento puedan dañar, esto nos ayuda a que el sistema vaya a ser eficiente conforme vaya pasando el tiempo y no vamos a tener ningún problema que dentro de algunos años nos vayan a decir, ¿sabes qué? Necesitas cambiar aquí tu fórmula, porque simplemente son elementos que están en la naturaleza. ¿Va? Entonces, haciendo aquí una recapitulación, ¿qué es lo que podemos decir del sistema Vortex? Primero, que estamos utilizando lo mejor de dos sistemas. El sistema de gas inerte, utilizando nitrógeno, y el sistema de agua nebulizada, que es este elemento para poder enfriar una habitación con poca agua. Estamos utilizando ambos elementos con una fórmula distinta, ¿no? En el gas inerte es efectivo para apagar incendios, es un sistema verde, porque lo que les comentaba es un sistema dentro del ambiente, no requiere pruebas de hermeticidad, menos tanques de nitrógeno y reemplazo de gas con costos bajos. Esto también es muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo un sistema de supresión, normalmente nosotros hacemos una instalación del sistema y se hace una prueba ya al momento que se vaya a utilizar el sistema, ¿no? Realmente nosotros ponemos el sistema y se queda ahí y sabemos que está listo, se hace la prueba de Fandor Test y sabemos que el sistema iba a estar activo, ¿no? Al momento que se necesite, va a funcionar.
En el caso de que nosotros utilicemos un sistema de Vortex por la misma naturaleza de que estamos utilizando nitrógeno como gas inerte, nosotros podemos hacer pruebas de este sistema periódicamente. ¿Por qué? Porque los costos de recarga de gas son bastante bajos. Realmente tú puedes ir a cualquier lugar como infra y recargas este tanque de gas y puedes hacer las pruebas que necesites. Por lo mismo, también para el agua nebulizada tenemos partículas de agua muy pequeñas. No requerimos una bomba para la presión del agua porque decíamos descargamos a 5 psi y apaga fuegos en incendio en lugares pequeños como pudieran ser gabinetes, por ejemplo. Voy a aprovechar este ¿Sí? espacio para interrumpirte para una pregunta, Alberto. Nos comenta el ingeniero Giovanni que si existe la posibilidad de que en el sistema genere algún porcentaje de condensación después de la descarga. Y en caso de que la respuesta sea no, que si puede compartirnos algún documento oficial que avale esto. Ok, algo aquí que es muy interesante al momento de hacer un sistema de Vortex. Todos los sistemas de Vortex son en base a ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a revisar, o el integrador en este caso va a revisar qué elementos tienes en tu habitación, las dimensiones de tu habitación y vamos a identificar qué tipo de fuego vas a tener en esa área. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cuál va a ser el volumen que podamos tener tanto de temperatura en la habitación para poder hacer un cálculo específico de cuánta agua y cuánto nitrógeno vas a necesitar. Entonces, la idea es que al momento que tú tengas una descarga y ya elimines, suprimas este fuego, sea una humedad mínima la que te va a quedar en la habitación. Por lo mismo es muy bueno para sistemas de riesgos eléctricos, porque no estamos agregando humedad extra al ambiente que pueda dañar estos equipos. Es mínima la cantidad de humedad que vas a tener como resultado. Gracias, quedó muy claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mande. ¿Alguna otra pregunta? ¿Continuamos? Nada más preguntaba al ingeniero que si existe algún documento que avale pues esto del porcentaje de condensación después de la descarga. Tenemos white papers que hablan sobre estas pruebas que se han hecho en equipos eléctricos y con muchísimo gusto ya se los paso yo al equipo de Fullock para que se los pueda compartir y ahí pueden ver la explicación de cómo es que funciona y estos porcentajes de humedad que hubo al momento de hacer descargas, para que vean de dónde sale esta respuesta. Realmente sí tenemos información. Ahorita en la presentación como tal no traigo este documento, pero sí, con muchísimo gusto se los podemos enviar. Sin problema, muchas gracias, ingeniero. Igual nos pone un comentario el ingeniero Alan de en experiencias anteriores, un proyecto se vino abajo por la falta de confianza de un cliente, debido a que justo el tema de la condensación, ya que en el área que se pretendía proteger tenía tarjetas de circuitos tipos PCBs Okay. expuestas. ¿Se tiene alguna sala con condiciones similares como circuitos expuestos donde se pueda llevar un cliente para una demostración? Sí, sí hay proyectos donde los hemos utilizado y no hemos tenido problema. Mucho del tema de la desconfianza es lo que platicaba al principio, ¿no? Que a veces al momento de tú escuchar es que tiene agua, vas a decir, oh, no, pues es que puedo tener un problema ahí con mis equipos. Claro. Realmente lo que hacemos en este tipo de situaciones, y ahí les agradecería mucho que vayamos apuntando eso para proyectos de futuro. Si tienen alguna duda donde o se encuentran con algún cliente donde dice, ¿sabes qué? No me convence, no sé por qué, siento que no va a funcionar. Ahí es donde nos acercamos tanto nosotros como puede ser Fullock como integrador y vamos y le explicamos al cliente cómo es que funciona, damos las presentaciones que necesite, mostramos todos estos white papers que les comentaba donde tenemos pruebas para que vean que no hay ningún problema al momento de hacer la descarga. Entonces, realmente la información la tenemos, es cuestión de que nosotros nos acerquemos directamente con su cliente y podamos ayudarles a formalizar este proyecto. Perfecto. Pues, igual el ingeniero Felipe nos comenta, hablando de esto, se entiende que se evapora de manera rápida del área una vez terminada la descarga y el trabajo del sistema, ¿verdad? Sí, algo que tenemos aquí, un punto importante que lo que comentaban, que si se elimina justo después de la descarga. El sistema de Vortex, una vez que hace la descarga, que normalmente dura alrededor de 3 minutos, puede ser entre 1 a 3 minutos después
de que se extinguió este fuego. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar que tengamos una reignición, ¿va? Entonces, ya una vez que se hace la descarga, queda en el ambiente flotando esta nube. Ahorita la van a ver aquí en este siguiente video y es lo que nos va a ayudar a que no tengamos una reignición. Pero al momento ya de que se elimina todo el elemento, lo único donde van a poder notar un poco de humedad, y estoy hablando de que realmente es muy poca humedad, es justo debajo del emisor, de donde descarga, donde choca este elemento y empieza a dar vueltas. Tú te vas a acercar una vez que se acabe la descarga y le vas a pasar un trapito, porque nada más está húmedo así encima. Vas a ver algunas gotitas como de humedad. Le pasas un trapo y listo. Eso es todo. Solo en el punto donde descarga el emisor. Adalberto, hola, hola. Por acá, Miguel. Sí. Quiero aprovechar para agregar y sumar a la duda anterior sobre el tema de que los clientes pudieran tener algún tipo, los usuarios finales, siempre o suelen presentar dudas, ¿no? Porque al final es agua. Claro. Sin embargo, en tu experiencia, o quiero que externarlas todos, ¿no? He sabido, y porque hemos estado cada vez más pegados con ustedes, que parte del éxito que se ha logrado es que más que tener un documento, ¿no? Un documento el cual yo le envío por PDF al cliente, lo importante, por debido a la magnitud del proyecto, o sea, no estamos hablando de un mini proyecto, es un proyecto considerablemente importante, una agua nebulizada, como para irlo a presentar presencialmente. O sea, ¿qué es lo que quiero externar? Que más que pedir un documento que podamos tener, Vitaulic o Full y se lo mandas, nunca será el mismo impacto mandar un PDF que diga que la condensación es buena o no, a que vayas y lo presentes. Entonces, la invitación es, no respondan con un PDF a un usuario final, a un gerente de planta, vamos allá. Esa es lo que quiero decir, porque lo amerita, ¿me explico? Amerita que el proyecto sea presencial, amerita que la documentación se presente ahí en vivo, o incluso lo que quiero agregar, Adal, es que si pudiera ser que haya un usuario final al cual consideremos que sea viable invitarlo a fábrica, que lo vea funcionando, ¿es posible? Sí, claro. De hecho, qué bueno que lo comentas, ahí sí se me pasó a decirlo, pero sí es muy importante. Cuando yo me refería a hablar con el cliente final, tengan por seguro que nosotros como Vitaulic y los integradores nos vamos a acercar con ellos, vamos a estar con ellos presentes para presentarles toda esta información y que podamos platicarlo. Y así como dicen, a veces, pues, simplemente por presentar documentos o una presentación a lo mejor no queda, no podemos eliminar esa duda, pero siempre está la opción, como comentas, de que podamos ir a planta. Nosotros en planta, en corporativo, tenemos un Vortex que está activo 24/7. Ese Vortex está dentro de una habitación donde tenemos un pequeño data center que ya tiene bastantes años funcionando, que nunca se ha detenido, y se hacen descargas periódicas en esa habitación. O sea, por lo menos son, creo, 3 descargas al día, todos los días. Y ese sistema sigue funcionando y nunca se ha parado. Entonces, esa sería una muy buena opción que podemos revisar al momento de que a ustedes les llegue un proyecto donde se pueda utilizar Vortex y el cliente no está muy seguro porque no lo ha visto y no lo ha tocado y no sabe cómo funciona. Ahí es donde pudiéramos revisarlo de, ¿sabes qué? Si te parece, vamos a planta, vamos, lo revisamos, que veas cómo es una descarga, que veas físicamente, que puedas tocar el sistema y sepas cómo funciona. Y con eso, les juro que no les va a quedar ninguna duda de que es la solución que necesitan. Claro, gracias por confirmarlo, Adal. Para todos los que están aquí presentes, es importante que lo veamos de esa manera. Proyectos de este tipo es mejor que sea presencial, vale la pena la inversión de ir a planta, ir a fábrica, ir a donde esté el usuario final, suele ser de mejor, y aparte te hace diferente a los demás que están compitiendo. O sea, si tú eres el contratista integrador que puede llevar a fábrica, que puede llevar a ver algo presencial y que haces esa invitación, te suele posicionar de una mejor forma para ganar pues el proyecto, porque al final todos pues tendremos competencia, ¿no? Dentro de ese proyecto. Entonces es una forma de diferenciarlo. Nosotros totalmente dispuestos en Full, sé que Vitaulic también para hacerlo, es parte de lo que nos ha llevado a lograr esos proyectos, así que pues ahí está la invitación abierta y pues recuerden, presencial siempre es mejor que mandar un PDF.
Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Continuamos? Continuamos, no hay ninguna duda. Va, Gracias, señor Reyes. Aquí les voy a mostrar un video donde podemos ver una descarga de Vortex y podemos presenciar por qué no es necesario la hermeticidad, que es lo que les platicaba hace un momento. Creo que no se va a alcanzar a escuchar, digo, pero aquí les voy platicando, yo les voy narrando. Ahí en ese momento ya estamos haciendo una descarga. Si pueden ver, se empieza a hacer como una nube, se empieza a hacer una neblina en forma de vórtice, que es choca con el piso y empieza a dar vueltas dentro de la habitación para poder inundar esta habitación del elemento. Ahí pueden notar que está la puerta abierta y el elemento como tal no se está saliendo de la habitación. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba hace ratito. La densidad entre el nitrógeno y el aire que respiramos es muy similar. Y eso hace que no se salga el elemento, se mantiene dentro del ambiente. Ahí lo que pudieron notar es, esa habitación ya no tiene los elementos para poder tener fuego dentro. Entonces, evitamos reinición justo cuando entramos en la habitación. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la temperatura ni tenemos el nivel de oxígeno suficiente para que exista un fuego dentro de la habitación. Entonces, ese es un ejercicio, ese es un ejemplo muy visual de cómo es que este sistema funciona y es evidente que es una solución muy buena para temas de supresión porque no necesitamos tener una habitación perfectamente cerrada, sellada, para que este sistema funcione y sea eficiente. No dependemos de hermeticidad para que el sistema sea eficiente a diferencia de otros elementos. Si tu habitación no está correctamente sellada o hermética, tu sistema va a depender directamente de eso para ver qué tan eficiente es. ¿Ok? Ahora, en el tema de los elementos, que era algo de lo que platicábamos ahorita de ir a planta y revisar. Esta imagen es un Vortex 500. Este ya no lo estamos comercializando como tal, pero me gusta la imagen porque aquí podemos ver qué elementos son los que componen el sistema. Uno son los tanques de nitrógeno que tenemos de este lado izquierdo, que son tanques de nitrógeno a alta presión. Después tenemos nuestro panel, que es el alma del sistema, es el cuadrito rojo. Tenemos también nuestro tanque de agua, que es el tanquecito que ven aquí en esta parte. Y tenemos nuestros emisores, ¿ok? Este era un sistema que teníamos antes, ya no lo estamos utilizando como tal, pero aquí se demuestran cuáles son los elementos. Acá más adelante les muestro los elementos que tenemos ahora en este momento. Del lado izquierdo podemos ver el emisor que platicábamos hace ratito. Por la parte de arriba podemos ingresar el nitrógeno. Por la parte de un lado ingresamos el agua. Si pueden ver, en la parte de la descarga del centro hay un círculo y alrededor tiene círculos más pequeños. En el círculo del centro es por donde descarga el nitrógeno y en los círculos más pequeños es por donde descarga el agua. Entonces, la cantidad de agua que descarga por ahí es muy pequeña en comparación con el nitrógeno. Del lado derecho tenemos un tanque de agua, este negro que ven acá. Tenemos nuestros tableros, dependiendo de la función que vayamos a utilizar. Y tenemos nuestros tanques de nitrógeno con el arreglo de racks que podamos necesitar dependiendo del espacio que tengamos disponible en área. ¿Okay? Ahora, ya desglosando un poquito más, en la parte del suministro del nitrógeno podemos utilizar tanques ya sean de 80 o 49 litros, los cilindros. El suministro de agua podemos utilizar diferentes tanques dependiendo del volumen que vayamos a necesitar. Pueden ser 30, 60, 80, 120 y 200 galones. ¿Okay? También incluye la válvula ARB, que es la que nos ayuda a regular el agua. Nuestro panel principal y panel de zona dependiendo del tipo de sistema. Y obviamente los emisores que vamos a poner en cada ubicación. Elementos que no incluye el sistema de Vortex. El sistema de detección, que es lo que nos va a avisar si hay un incendio o no hay un incendio, tanto como pueden ser los detectores de humo, detectores de calor, de flama, o un sistema de BESDA, o el panel que va a mandar esa señal, no son parte del sistema de Vortex. Eso ya es parte de la detección, pero necesitamos tenerlo para poder nosotros avisarle a nuestro sistema que hay un incendio, ¿no? Es lo que nos va a dar la señal. ¿Qué otra cosa? La tubería para el nitrógeno, el sistema que tenemos de tubería de cédula 10 que incluye ya una vez saliendo desde nuestro panel, no viene dentro del sistema de Vortex.
solo la parte de los emisores, ¿no? Eso habría que revisarlo al momento de hacer la cotización de la instalación. Hay que considerar toda esta tubería, todo este ramal. Y por parte de la tubería de agua tampoco la incluye, que es por lo mismo, ¿no? El agua que va a ir a un lado del nitrógeno para poder hacer la descarga en el emisor no va incluida. Algo que tenemos que considerar aquí, la tubería para el sistema de agua tiene que ser de cobre, galvanizada o acero inoxidable, preferentemente cobre o acero inoxidable. Lo que sí podemos ver también, parte de incluir como en el paquete, las conexiones, si estamos utilizando tubería de acero inoxidable, podemos recomendar utilizar nuestras conexiones Big Press, que son muchísimo más sencillas para hacer la instalación. ¿Ok? Voy a aprovechar para interrumpirte un tantito, y que tenemos otro comentario más, dice el ingeniero. Entiendo que no se requiere un cuarto 100% hermético. Sin embargo, ¿hay algún porcentaje de hermeticidad requerido o se puede hacer en algún recinto de 3 paredes y una cerca o un recinto sin techo, por mencionar lugares que no sean 100% herméticos? Lo que nosotros necesitamos para hacer un sistema de inundación total, necesitamos 4 paredes, un piso y un techo. Si tenemos esos 4 elementos, estamos bien. No necesitamos sellar ventanas, no necesitamos sellar puertas. Con eso nos referimos a que no necesitamos como tal hermeticidad, pero necesitamos una habitación para hacer esta descarga como inundación total. ¿Se pueden hacer descargas de forma local? Sí se pueden. Lleva una ingeniería en específico, pero también está la opción. Perfecto, gracias, Inge. Aprovechando, Adal, perdón, eso nos ha sucedido en otras ocasiones, sería bueno externarlo. Es común que los cuartos que podamos proteger suelen tener louvers o rejillas, toda una pared completa, por ejemplo, o a veces el techo pues también tiene así como tipo rejilla. Seguramente por ahí va la idea de Alan. ¿Ese tipo de riesgos se puede y está bajo norma? Sí se puede, claro que se puede, nada más, como les comento, todo es en base a buena ingeniería. Necesitamos saber la situación de la habitación para saber cómo es que lo vamos a abordar. En el caso de que tengamos algún tipo de ventilación o louvers, normalmente esos sistemas tienen una protección que al momento que hay un incendio cerramos dampers y cerramos todo el acceso o salida de aire en esas habitaciones. Eso es ya por parte de detección. O sea, sería nada más hacerlo en conjunto con el sistema de Vortex. Y la otra opción sería que si de plano no podemos cerrar estas áreas, necesitaríamos hacer un cálculo para ver qué tanto volumen extra necesitamos agregar a la habitación por pérdidas que pudiéramos tener. Claro. En el caso que hagamos este tipo de proyectos donde tengamos que colocar volumen extra y hacer, obviamente, un cálculo que lo avale, es muy común que el usuario final siga pensando en certificaciones FM, ya sabes, ¿no? ¿Esto sigue siendo bajo normativa, por ejemplo, FM Global o no? Sí, claro. O sea, nada más hay que revisar. Hay que revisar exactamente el qué caso es. Vale. Puede haber casos en los que no cumplamos con FM, pero son casos muy específicos. Por eso sí es muy importante que sepamos toda la información del proyecto, porque a lo mejor yo te digo, sabes que sí vas a cumplir, pero va a haber algunos casos muy puntuales donde a lo mejor y no. Entonces, ya sería en base a la información que ustedes nos puedan entregar, tanto al integrador como de Fulo como a nosotros, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Específicamente en este caso no vas a poder aplicar con FM. Bueno, entonces sí es todo en base a la información que tengamos y la ingeniería que podamos hacer. Regularmente no vamos a tener tema, pero puede haber el caso en el que no sea aprobado por FM. Muy bien. Sí, no sería por FM, pero igual podría ser aceptado bajo normativa NFPA, por ejemplo. Claro. ¿No? Y continuar con ello. O sea, se haría bajo normativa, pero no necesariamente de FM, como tal, ¿no? Pero igual hay empresas que no lo requerirán. Entonces, ¿qué sería el resumen o lo importante para los que nos están escuchando? Que o sea, se puede en una gran cantidad de riesgos que incluso pensaríamos que no. Entendemos que sí se puede evaluar y se puede seguramente hacer un cálculo evaluado y que pueda cumplir con normas o NFPA o FM, según corresponda. O sea, no hay que delimitarnos en áreas en que se pudieran usar. Y como otra es que hemos estado, Adal, te cuento que dentro del proceso de estos años de trabajo ha sido muy común que los agentes limpios, que es algo que se ha comercializado fuerte, sea fácil, digamos, fácil de cotizar.
de alguna manera no es tan complicado hacerlo y puedes hacerlo en un par de días. Sin embargo, lo que sería bueno que todos conozcamos es que ahora con aguas nebulizadas, pues no necesariamente es lo mismo. Ahora sí conviene analizar el riesgo, no es una caja, no es un cuarto nada más, hay que analizar el riesgo. Entonces les vamos a preguntar cosas importantes que no tienen que ver, o sea, que no es un capricho, ¿no? ¿Me explico? O sea, si les vamos a hacer preguntas específicas, es porque en realidad queremos ayudar a que se haga bien y que se haga bajo norma y que se instale bien. Entonces, eso de alguna forma, ¿por qué lo queremos hacer así con ese profesionalismo? Para que ustedes tengan diferenciación, ¿sí? A versus la competencia que va a estar ahí, ¿no? Con ustedes. Entonces, queremos hacerlo muy profesional, con una buena cantidad de preguntas correctas y eso al usuario, cuando ustedes vayan con el usuario final, pues les va a dar mucha credibilidad, ¿no? De lo que están haciendo. No nada más cotizar por cotizar, a eso me refiero. Exacto. Parte de hacer este sistema eficiente es eso, ¿no? La ingeniería, y que tengamos la ingeniería hecha correctamente en base a la información que tenemos disponible. ¿Por qué? Porque yo tampoco quiero ponerte cilindros de nitrógeno extra ni agua extra que te puedan ocupar un volumen y te generen un costo adicional. Realmente queremos hacer un diseño en base a tu necesidad para poder resolver ese problema en específico, ¿no? Por eso es que necesitamos toda esa información por parte de ustedes. Entre más información tengamos nosotros, va a ser más sencillo poder hacer un sistema que es como un traje a la medida para ustedes. Claro, sí, que no sea solo por cotizar. Es común que nos pidan techos presupuestales desde el usuario final y nuestros partners. Sin embargo, pues estamos hablando de un sistema importante, me refiero en montos, en instalación, o sea, no es algo simple. Entonces, valdría la pena no pensarlo a puro techo presupuestal. O sea, vale la pena invertir en un anteproyecto, en un prediseño de ingeniería, mínimamente en un cálculo hidráulico, al menos, a lo mejor no el diseño de ingeniería, pero sí mínimamente el cálculo hidráulico que nos diga con exactitud que cuánta cantidad se requiere de general, ¿no? Entonces, piénselo de esa manera, vamos a hacerlo bien. La invitación es en hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, vamos a avanzar. Hablábamos ahorita de la descarga, ¿no? Decíamos, es que es muy poca agua la que vamos a necesitar. Ahorita vamos a hablar aquí de fuegos tipo A, que son fuegos que van a aplicar en esta parte de sistemas de riesgos eléctricos principalmente. Lo que podemos notar aquí, o quiero hacer énfasis en esta parte, es el flujo de agua que tienen al momento de descargar en un emisor para tipo A, que viene siendo emisores de 5 octavos, es 0.26 galones por minuto de agua que vamos a descargar, y estamos hablando que la descarga va a ser alrededor de 3 minutos, entonces es aproximadamente 1 galón de agua lo que vamos a descargar en un área, en un volumen de 51 metros cúbicos para extinguir el incendio. Entonces, aquí pueden notar que de verdad es muy poca agua, o sea, 1 galón es lo que tenemos en el tanque del WC, más o menos lo que vamos a necesitar para descargar agua. O sea, es muy poca agua la que necesitamos. ¿Ah? Y en el caso de fuegos tipo B, pues ya es un emisor un poco más grande, ya estamos hablando de que es 1 galón por minuto más o menos en descarga, que igual sigue siendo muy poca agua. O sea, esto es lo que nos ayuda a no tener demasiada humedad en el ambiente que puedan dañar estos equipos eléctricos. ¿Ah? Ahora, ya aquí nada más vamos a platicar un poquito de cómo funciona el sistema, cómo lo podemos hacer dependiendo del sistema. Si es un riesgo singular, estamos hablando de solo una área, normalmente nosotros vamos a tener un panel de alarma que nos va a avisar en el sistema de Vortex, en nuestro tablero de combinación, que necesitamos hacer la activación. Entonces, en nuestro tablero de combinación es donde nosotros vamos a recibir nitrógeno a alta presión, que después del tablero sale a baja presión, que aquí podemos ver en la imagen, ya después del tablero tenemos estos coplecitos porque es cédula 10. Y en el caso del agua también llega a nuestro tablero de combinación y sale igual, todo es en baja presión, ¿va? ¿Por qué digo esto? Es un riesgo singular. El sistema de Vortex, algo muy interesante aquí es que podemos zonificarlo, ¿va? Eso es lo que nos va a traer un beneficio también cuando nosotros tenemos un área o distintas áreas para proteger. Regularmente, si vas a meter un sistema de supresión en distintas áreas, necesitas meter un sistema por cada una de esas áreas. En el caso de Vortex, no.
tú tienes tus cilindros que van a estar calculados, tanto los cilindros de nitrógeno como tu tanque de agua van a estar calculados para el riesgo mayor, la habitación de mayor volumen, y nosotros podemos tener para esa primera habitación un tablero de combinación donde, donde va a llegar el nitrógeno a alta presión, sale a baja presión, llega nuestra agua y sale también para los emisores. Y podemos agregar también un módulo de fluidos. ¿Qué es este módulo de fluidos? Es un módulo donde va a llegar el nitrógeno a alta presión y todo el resto hacia las otras dos zonas ya va a ir en baja presión. Y en cada una de esas zonas, como pueden ver del lado derecho, tenemos unas cajas de control de zona, que ahí es donde llega el agua. Después de eso, ya tenemos la descarga en cada una de estas zonas. Entonces, tenemos una zona de 10 metros cúbicos, vamos a decir, y tenemos una zona de 5 y tenemos una zona de 2 metros cúbicos, por poner un número así al aire. Hacemos nuestro diseño para 10 metros cúbicos, pero si llegamos a tener un incendio en la zona de 5 metros cúbicos, nuestro sistema solo va a descargar los cilindros necesarios para esa área, que pudiéramos decir son 5 metros, perdón, 5 cilindros. Entonces, con un mismo sistema podemos proteger varias áreas utilizando y echando mano de los tipos de tableros que tenemos, como por ejemplo el módulo de control, que tenemos un módulo para distintas áreas donde va a llegar el nitrógeno a alta presión y después de eso todo el recorrido va a ser en baja presión. Esto nos ayuda también a economizar al momento de utilizar, o de hacer este ramal de tuberías, porque como es cédula 10, ya necesitamos cédulas más grandes para poder hacer esta instalación, que son más costosas, es más difícil para temas de mantenimiento, entonces esto nos ayuda a hacer más eficiente todavía el sistema. Lo que les platicaba ahorita, tenemos nuestro tablero de fluidos donde llega el nitrógeno a alta presión, sale a baja presión a los tableros de zona, cada uno de esos tableros donde ya también se inyecta el agua y podemos hacer la descarga en cada una de las zonas dependiendo de tengamos nuestra alarma o activación por algún incendio. Listo. Aquí hay algunos ejemplos de videos de los sistemas aplicados. Este es en una cabina. Si ven la cabina, pues es una cabina de tráiler, no tiene así como que mayor sistema de hermeticidad, no tiene realmente nada, solo cerraron la puerta. Entonces empieza la descarga, voy a adelantar un poquito el video. Ahí pueden ver que empieza la descarga, como ven esa baja presión, realmente nada de lo que está ahí se puede mover. Tenemos una computadora en el piso que está prendida durante la descarga y no le pasa absolutamente nada. Y ya empezamos a ver cómo se mezcla este nitrógeno y agua en el ambiente para generar esta neblina que nosotros queremos. Y si se fijan, también abrieron la puerta al momento de la descarga y no pasa absolutamente nada. El elemento no se sale. Algo aquí bien interesante de cómo podemos describir qué es este elemento, cómo lo podemos ver, cómo lo podemos sentir. Cuando nosotros vamos a algún lugar donde hay neblina, podemos notar que el ambiente se siente frío y sientes esa humedad en tu cuerpo, pero realmente no estás mojado, solo sientes la humedad y sientes esa temperatura baja. Es lo mismo, básicamente estamos creando una neblina, una nube dentro de la habitación para poder eliminar este elemento de temperatura y diluir el oxígeno. Ahí podemos ver que se va debilitando el fuego hasta que ya no hay. Vuelvo a adelantar un poquito el video, donde podemos ver ya el acceso. O sea, ellos abren la puerta y seguimos teniendo el mismo ambiente dentro de la habitación. Podemos ingresar, no hay ningún problema, no vamos a tener daños a la salud. La computadora sigue funcionando, el fuego ya está extinto. Y pueden ver, no hay humedad en el piso. No deja residuos de agua.
una cabina de control, igual misma situación, una habitación cerrada, en este caso hay personas dentro, y se hace la descarga. Entonces, por lo mismo de que esa baja presión, podemos tener personas allá adentro y no va a pasar absolutamente nada. Obviamente, no es el ideal que tengamos personas cuando hay algún incendio dentro de la habitación, pero puede pasar que hay un incendio, está una persona adentro y por el susto sale corriendo y deja la puerta abierta y pues dices, bueno, va a descargar. Entonces, aunque haya dejado la puerta abierta, tu sistema va a seguir funcionando perfectamente. Vamos a suponer un caso todavía más trágico. Sale la persona corriendo, se tropieza por el susto y se cae. Vamos a decir, se cae al suelo y se desmaya. Va a hacer la descarga y no va a pasar absolutamente nada con esa persona. ¿Por qué? Porque las condiciones dentro de la habitación no le impiden a una persona estar dentro de la habitación al momento de la descarga. Obviamente, lo que comentábamos al principio, ¿no? Te vas a marear un poco y todo, pero puedes estar dentro de ella y no pasa nada. Ahí pueden ver que ya la descarga ya se hizo y el ambiente sigue funcionando de forma de que no pueda haber una reignición. Voy a aprovechar para interrumpirte un poco, Inge. Tenemos dos comentarios. Uno del ingeniero Giovanni dice, en caso de zonificación con diferentes volúmenes, en un ejemplo donde existen dos zonas a proteger, el riesgo mayor requiere 10 cilindros de nitrógeno y el riesgo menor 3 cilindros de nitrógeno. La regulación de agua, el riesgo menor, ¿cómo se realiza? Es lo mismo que en la parte del nitrógeno. Nosotros tenemos un tablero que nos va a decir cuánto volumen de nitrógeno y cuánto volumen de agua tiene que pasar para que esta mezcla sea específicamente para el cálculo de esa zona. Esos tableros son los que nos van a decir cuánto volumen hay que pasar por cuánto tiempo para ese riesgo en específico. Por eso es que están por separado, porque tienen una configuración distinta cada uno de ellos. Ok. Y también tenemos otra pregunta, Inge. Ya ves que el Vortex ataca dos lados o dos puntos del triángulo del fuego. Tenemos una pregunta en caso, por ejemplo, de que se queme algún metal y se incendia, ya se suprime, ya se descargó el equipo. ¿Aún puede tener un calor muy, muy fuerte? ¿O ya se terminó el calor a nivel molecular? ¿O cómo funciona? Ahí específicamente había que revisar porque, digo, metales, pues depende de qué tipos de metales estemos hablando. Hay metales que reaccionan al agua, o que puedan tener algún problema con eso. Tendríamos que ver el caso en específico. La idea es que al momento que tú descargues el sistema es para que el ambiente como tal ya no tenga las condiciones para que haya fuego. Entonces, eliminas el fuego y puede ser que el metal quede ahí a una temperatura alta, pero esa temperatura alta no va a ser necesariamente que vuelvas a tener una reignición. O sea, depende mucho del caso, habría que revisarlo. Sí, claro. Perfecto, Inge, gracias. Ada, Lola, interrumpo un poco, mira, ya son las 12, por aquí traemos programado pues una hora de webinar, sin embargo, siempre invitamos a lo siguiente, para si tienes una oportunidad de tu tiempo para quedarte con nosotros un poquito más, pues para quedarnos contigo y también quien esté todavía en el webinar, los agradecemos que sigan con nosotros y lo que queremos saber es, si gustan quedarse, consideramos que al menos unos 10, 15 minutos podríamos enfocarnos tal vez en preguntas, ¿no? En la vida real, ¿no? Quien está aquí, como han participado y alguien que no se haya animado, sería el momento de levantar ahora sí que la mano para hablar o el chat y más que hablar como en general, enfocarlo en dudas muy puntuales, ya sea para venderlo, ya sea para instalarlo, ¿no? Ya sea para tener una objeción con el cliente, a lo mejor te presenta una objeción complicada y qué mejor que nos pueda ayudar a Alberto a mover objeciones. Entonces, está abierto aquí el audio y el chat para el que se guste quedar unos minutos con nosotros. ¿Te puedes quedar, Adal, con nosotros 10 minutos? Sí, perfecto, sí, claro que sí. Entonces, mientras alguien se anima a hacer preguntas, bienvenidos. Si gustas terminar tu presentación, pero bienvenida a las preguntas, ¿eh? Sí, aquí ya nada más para cerrar, si quieren, la parte de la presentación, por el tema de decir, oye, es que, ¿cómo me aseguro yo que no voy a tener problemas? ¿Tienes algún proyecto de ejemplo que podamos utilizar? El proyecto más importante que podemos mencionar son los data centers de Ascenty, data centers más grandes de México, están protegidos
con Vortex. Estos son los sistemas que tenemos aplicados ahí mismo. Eso es lo que pudiéramos nosotros presentarles para decirles, ¿sabes qué? Mira, si aquí lo estamos aplicando, créeme que cualquier solución que tengas ahorita podemos resolverla. ¿Va? Claro. Al igual que los edificios de Grupo Salinas, todos estos servidores están protegidos con Vortex. Vale. Qué bueno que hay casos de éxito que podamos externar. Entendemos que hay algunos otros casos de éxito en muchas industrias que Claro. en cuestiones de confidencialidad no pudiéramos externar o poner de esta manera. Por eso es importante que si estamos presencialmente, pues los podemos mencionar, pero no podríamos plasmarlos en una diapositiva, ¿no? Pero que estos que se pueden, pues bienvenidos, ¿no? Los casos de éxito. Igual si gustan con preguntas, alguna duda que puedan tener. Y se preguntan, sí, por aquí ya empezaron, ya se animaron, adelante. ¿Es adecuado para proponer en una fábrica de pinturas? Sí, claro, los hemos utilizado en cabinas de pinturas y no, o sea, todo está perfecto, podemos utilizarlo sin problema. Sí, o sea, es parte, digamos, de la certificación que tiene, o sea, sí. Bajo normativa se puede poner en pinturas, ¿correcto? Claro. Bien, enterado. Va. ¿Alguien más que se guste preguntar? Ándale, gracias José, gracias Everardo. ¿El sistema es más eficiente para ambientes grandes versus sistemas de gas inerte? Ya para... Sí, en general va a ser más eficiente simplemente porque estamos utilizando dos elementos para extinguir el fuego. Ya sea una habitación o un proyecto pequeño o grande, realmente la eficiencia va en base a que estamos utilizando dos elementos para eliminar dos elementos del triángulo del fuego. Ok, va. O sea, digamos que la eficacia al hacerlo sería de entrada mayor. Y ahora, por ejemplo, hablando de esto de gas inerte, considerando que usamos gas inerte en Vortex, ¿qué tan sería muy diferente? Por ejemplo, si tenemos un área de 1000 metros cúbicos y ocupamos, no sé, 100 cilindros de gas inerte con puro gas, con puro argón y nitrógeno, ¿sería lo mismo, los mismos 100 aquí usando en Vortex o se ocupan menos? No, ocuparíamos menos cilindros que un sistema de gas inerte tradicional. Claro. Por lo mismo de que estamos utilizando agua también, sí. es menos el volumen de nitrógeno que necesitamos. Bueno, ok, ahí en este caso, si por alguna razón el tema económico es importante, pues al final podríamos compensar porque con Vortex vamos a usar menos cilindros que los que usaríamos en un sistema solo de gas inerte, para empezar, ¿no? Entonces, en costos y en volúmenes de lo que ocupan los cilindros, pues ya vamos de gane. O sea, y no es una mala idea. Bien por la pregunta. También pregunta Jesús que si sirve para freidoras. Ahí sí no va a aplicar por el tema de que el agua no puede estar en contacto con el aceite. Aunque sea mínima la cantidad de agua, pudiéramos tener ahí un problema por el contacto. Digamos que no aplicaría por normativa o vaya, si lo usamos, ¿lo apagaría aunque estuviera fuera de la norma o mejor no? Tendría que revisar exactamente o puntualmente si tenemos un proyecto ahorita ya que hayamos dado esa solución como tal. Ahorita no estoy enterado yo, pero sin problema lo reviso y si hay algún proyecto donde ya hayamos utilizado esa solución, con muchísimo gusto se los comparto y les confirmo si se puede o no se puede. Por ahorita te pudiera decir que tal vez no, pero me lo llevo a tarea. Ok. ¿Tampoco tienes idea, Adar, si se está buscando llegar a las freidoras? O sea, con agua nebulizada. ¿No necesariamente piensan llegar ahí? Sí, o sea, la idea es tratar de abarcar todos los tipos de proyectos que estén disponibles. Obviamente necesitamos hacer trabajos de ingeniería para revisar qué tipos de soluciones podemos ofrecer para cada caso, pero digo, sería cuestión de que yo revise ahorita, nada más para confirmar si es que ya tenemos algún proyecto que hayamos solucionado así. En caso de que sí, se los comparto, pero sí, la idea es siempre pues, tener más avances en esa parte, ¿no? Y poder proteger más tipos de proyectos. Claro, sí, entiendo que esto no está estático, o sea, cada vez estará buscando tener certificaciones para otro tipo de riesgo como este, así que pues bueno, esperaremos noticias pronto. Lo que puedas averiguar en respecto a freidoras, nos compartes, se lo dejamos saber a Jesús y a los demás, y ya cuando sea oficial, pues también lo sabremos, ¿no? Va, perfecto. Vale, ok, gracias Jesús. ¿Alguien más alguna duda por ahí para los últimos minutos? ¿O tienes algo más que decirnos tú, Adal, de la presentación? No, pues básicamente lo podemos dejar aquí. Realmente, o sea, lo que faltaba era decir los tipos de aplicaciones.
pero pues es parte de lo que ya hemos estado platicando. Aquí los podemos ver para generación de energía, plantas, generadores de diésel, hornos, hornos eléctricos, la parte automotriz, todas estas aplicaciones industriales se aplican. O sea, en todos esos ya está aprobado. Ya está aprobado. Sí, o sea, ya no es como en la freidora que lo va a checar, o sea, ahí ya. Pues no está de más ahora sí que ese pequeño recuadro, tenerlo ahí, ¿no?, a la vista, y digo, obviamente se los compartimos, pero no lo pierdan de vista porque no son poquitos lugares, o sea, es una cantidad importante de lugares donde se puede colocar. Y estos no son todos, ¿no? O sea, hay más aplicaciones que no están puestas aquí, son como las principales, habría que revisar nada más cada caso puntual, pero podemos aplicar en todavía más soluciones. Esta pregunta que nos hace Berardo, no sé si sea completa, dice, ¿se puede usar en áreas grandes a prueba de explosión? Sí, sin problema. Sí, ¿también lo podemos utilizar, claro que sí. Ok, enterado. Bien. ¿Hay algún lugar en el que no se recomiende? ¿Se me ocurre? ¿Algún lugar donde no se recomendaría? O sea, que no se recomiende, pues bueno, depende mucho de qué situación, pero por ejemplo, en fundiciones de metales o con metales reactivos al agua, ahí sí no aplicaría. ¿Metales reactivos al agua? Ok, pues sí, al final de cuentas es agua, ¿no? Ok, enterado. Y pregunta por aquí, ¿es un sistema autónomo o se requiere integrar a un sistema de detección y alarma? En caso de que sí, ¿puede ser cualquier marca de detección y alarma? Sí, necesita conectarse a un sistema de detección y alarma que nos va a avisar que tenemos un incendio. Como les comentaba, puede ser ya sea un detector de humo, un detector tipo Vesda, de chispa, cualquier tipo de detección. Y que nos mande una alarma de 24 volts, una señal de 24 volts a nuestro tablero para que nos active. La marca es independiente, realmente lo único que necesitamos es que nos llegue esta señal al tablero de nosotros para que se haga la activación y saber específicamente qué zona es. Vale. Algo que nos han preguntado en otras ocasiones para varios sistemas, entiendo que también les servirá a los que están viendo esto, el tema de la tubería. Recuerdo, nada más confirmando, que la cédula que se va a ocupar no es, ni es alta ni tampoco de mucho diámetro, es así, ¿verdad? O sea, me refiero a que van a ser cédulas bajas, pues. Sí, en el caso de la parte donde nosotros salimos de los cilindros de alta presión a nuestro tablero, que nuestro tablero regularmente está a un lado de nuestros cilindros, necesitamos tubería cédula 160 para alta presión, pero son diámetros pequeños, porque realmente es poco el volumen que vamos a ir descargando en esa parte. Es poca la distancia, porque está a un lado, y ya a partir del tablero, igual, diámetros pequeños en cédula 10. O sea, en cuanto a temas de instalación, o sea, tampoco es algo complicado, o sea, es tubería delgada, es tubería cédula baja, entiendo que después de ahí, pues ya es baja presión, la presión alta en realidad está en los cilindros. O entre los cilindros y el tablero. Ok, bien, hasta ahí, vamos bien. Y pregunta algo interesante, José. José Mario dice, en la tabla, al menos en la que tienes en la diapositiva, no aparecen data centers. ¿Es un riesgo que se puede proteger, así como los UPS, los racks, servidores, almacenamientos de discos duros? Ajá, sí lo podemos proteger. De hecho, lo que les comentaba de los data centers de Ascenty están protegidos con nuestro sistema de Vortex, entonces sin ningún problema. De hecho, es como lo que más se ha estado solicitando ahorita para temas de data centers. Vendría siendo lo que manejas acá, es que dentro de la diapositiva que tienes, no viene, digamos, así como algo parecido. Igual y solo se quedó fuera la diapositiva, ¿no? Sí, sí, pero realmente sí lo podemos. Sí, ¿no? Sí, de hecho es uno de los, ahora sí que es uno de los booms de poderlo hacer, ¿no? En data centers. Sí. Es donde, entiendo que es donde más éxito ha habido en data centers. De hecho, ya es prácticamente, bueno, en Estados Unidos prácticamente un estándar para temas de data center. Entonces aquí se ha estado implementando mucho también. Correcto. Muy bien. Igual y José Mario, o para todos, en los manuales y en el DIOM y la información ya completa de Data Sheets, pues viene una lista, recuerdo la lista y es muy grande. O sea, ahí sí, pues ahí está toda la lista completa. Todavía hay más incluso de lo que vemos aquí. Entiendo que pues lo que buscas es como resumir lo más posible, ¿no? Pero sí hay una lista grande de lugares todavía que no aparecen. También, Marlon, ¿se puede recomendar este tipo de sistemas para subestaciones eléctricas o bancos de capacitores? Sí se puede. Sí se puede. También tenemos un white paper de esa parte de los riesgos eléctricos y sí lo podemos usar.
Correcto. Y como diría aquí, como siempre preguntan, bajo aprobación. Bajo aprobación, correcto. Bajo certificación, pues. Ajá. ¿Sí? O sea, porque es diferente a cuando se maneja bajo rendimiento, ¿no? Bajo rendimiento a lo mejor puedes lograr, pues, proteger muchos lugares, pero ya aprobado, o sea, ya con tests aprobados, todo esto es posible. Sí, claro, sí, con aprobación. Sí. ¿Qué es lo importante para el usuario final? A veces ellos van a, bueno, no a veces, yo creo que siempre no, van a preguntar sobre si ya está certificado, aprobado y dónde se puso y quieren saber si se quemó o no la turbina, eso siempre, ¿no? Quieren saber si ya lo pusieron en un lugar y que la turbina no se quemó, ¿no? Exactamente. Siempre quieren saber. Entonces, y como no siempre podemos decir, entiendo, en qué empresas está puesto, porque hay empresas pues que tienen confidencialidad, sí podemos con estos, ¿cómo le llamaste? Boletín. Los white papers, que son pruebas que hacemos. Ajá. Sí, entiendo que o sea, están preparados al menos para poder en físico decir, mira, sí tengo este test, o sea, aquí está, o sea, está aprobado, eso es bueno. Como les dije, el PDF funciona, pero funciona más si vamos y se los presentamos, ¿verdad? Claro. ¿Vale? Pero entonces, sí, Marlon, sí se puede. ¿Ok? ¿Algún riesgo más? ¿Alguien que tenga dudas de otro riesgo? Porque siempre son las dudas. Y créanme que a veces no son dudas ni de Marlon ni de José Mario. Ellos saben que el usuario les va a preguntar eso. Sí, claro, y o sea, ahorita digo, por temas de tiempo, o sea, pues a veces no se nos ocurre, ¿no? En este momento preguntar, pero siéntense en la confianza de que pueden mandarle esas preguntas al equipo de Fulog si al día de mañana, terminando la sesión, se acuerdan de algo que pudieran haber preguntado, mándenlo, por favor, que ellos no lo manden a mí y nosotros les pasamos las respuestas sin ningún problema, ¿eh? Mira, hay una buena interesante, Berardo, dice, en las tequileras hay áreas muy grandes de tanques de almacenamiento de tequila. Se puede proteger y sugerir ahí en esos almacenamientos. Entenderé que mientras no estén al aire libre, ¿no? Exacto, o sea, mientras estén confinados, que podamos enfriar la habitación y el área, o sea, no tenemos ningún problema. Esa es la idea, ¿no? Que podamos proteger estos cilindros. El elemento no va a entrar dentro de los cilindros porque pudiéramos tener ahí un problema. No pueden estar abiertos por temas de contaminación. Entonces, sí podemos proteger el área. O sea, el área, sí, ¿no? Contigo y lo que es la parte del cilindro. O sea, es un sí y también, reitero, es un sí bajo aprobación, ¿no? O sea, vaya, sí está aprobado para eso. Sí, hay que revisar, como les digo, siempre revisamos qué caso es, para específicamente estar seguros que vamos a tener la aprobación, pero en su mayoría no vamos a tener problemas con temas de aprobaciones. Claro, entiendo que ya se prepararon mucho tiempo como para estar con aprobaciones en prácticamente todos los riesgos que ofrecen, pero no está de más, como dices, averiguar el lugar, o sea, no asumir, ¿no? Averiguar cómo está el lugar y para entrar, sobre todo cuando tenemos que entrar a temas de FM Global, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es donde más tenemos complicación. En el tema de NFPA seguramente cumplirá el sistema con todo lo necesario, pero pues bueno, cuando sea FM Global, siempre es bueno un double check del proceso, del riesgo y de todo, ¿no? ¿Vale? Por eso es muy importante todas esas preguntas que Fulog les va a hacer al momento de que ustedes quieran cotizar, porque necesitamos tener toda esa información para saber exactamente qué tipo de solución necesitan ustedes y ver el tema de la aprobación. Sí, claro. La idea es hacerlo, o sea, que no sea techo presupuestal alzado así como una caja y pues ahí lo ponemos, ahí ponle, ya sabes, no, ponle un 10% de protección. En realidad no conviene esto para este tipo de sistemas o de proyectos. Les recomendamos pues que lo hagamos bien, ¿no? Bien detalladito, bien hecho, siempre con un tema de confidencialidad de por medio, con gusto, no tenemos NDAs para firmar, no hay ningún problema. En cuanto a temas de confidencialidad, sabemos que hay empresas o usuarios, ¿no? Finales que lo piden, pues se hace, no pasa nada. ¿Vale? Ok, pues ya te robamos un buen rato, Adal, no sé si... No, encantado, ¿eh? Si tienen alguna otra duda, de verdad, con muchísimo gusto, si salen más dudas Fulog, y las vamos resolviendo. Si salen más dudas y si vemos que son muchas, o sea, si es una cantidad suficiente, mejor te volvemos a llamar a otro webinar, ¿no? Sí, claro, y hacemos otra sesión específicamente de esas dudas. Sí, aparte hay más riesgos que o sea, nos enfocamos en esta ocasión en data centers, de hecho el webinar se enfoca en data centers para protección, pero hay muchos lugares donde podemos hablar más adelante
sobre todo lugares donde ya sea un éxito, donde haya casos oficiales instalados para que ustedes puedan tener claridad en cómo se hizo, ¿no? Claro. ¿Vale? Antes de irse, pues bueno, gracias por los que se quedaron. Por ahí les mandamos el tema del link de registro. ¿Cuál es la idea de este foro? Son 2 o 3 preguntas para saber, pues que estuvieron con nosotros, tener su correo, mandarles la presentación y el video. Y también que nos digan qué sigue, qué otro tema hay que ver, ¿no? Que quieran ustedes ver más adelante para continuar con los webinars, pero con temas que sí les interesen. Digo, preferentemente, ¿no? Que sean temas que quieran ver. Así que, pues, les agradecemos su registro y sus datos de los siguientes webinars. Pues, gracias a los que se quedaron. Aquí andamos muchos. Fue muy buen webinar. Fue como queríamos que fuera, o sea, con información de valor sobre todo para perderle el miedo a cotizar. Es mucho de eso, ¿no? De perderle el miedo a cotizar, porque, pues, ya